La dinámica será a partir de levantar la mano, eso para la primera participación, y luego puede ser voluntario o iré indicando quienes deban de continuar con la participación, ¿sí? Dicho eso, la primera consulta es, ¿cuál fue para ustedes el principal reto que afrontaron en el uso de las plataformas para reuniones virtuales, tales como Teams, Zoom, Google Meet o otras existentes? Levantando la mano, por favor. Adelante, Gerson. Bueno, uno de los conflictos los cuales se me han presentado al momento de conectarme a las reuniones en línea es que mis aparatos, mi computadora como tal, genera un fallo, la cual provoca que sea más lenta. Entonces, a veces me retarda en la entrada a clases. Hay problemas a veces de conexión o problemas de electricidad. Muchas gracias por su participación, compañero. Doña Marta, adelante. Martita, tú Tiene me cerrado habías el comentado. micro. Conflictos nada más. Sí, el reto o alguna Ah, dificultad el que usted reto. presentó. ¿Alguna dificultad? Sí, alguna dificultad, algo que pudo tomarle más tiempo en poder aprender en estas Ah, no. plataformas virtuales. Mire, una dificultad es que yo no tenía esas aplicaciones y no las conocía, créame. Entonces, aparte de ser la dificultad, ¿verdad? De tener ese problema de que al momento tenía ese atraso en la clase porque no podía eh, entrar muchas veces, ¿verdad? A tiempo y tenía complicación, pero no dejó de ser también una ventaja para mí, ¿verdad? Porque conocí Teams, conocí el otro Telegram, bueno, no recuerdo cuál es el otro, ¿verdad? Pero hasta entonces, no estoy tan tecnificada, pero yo aquí he ido tecnificándome, ¿verdad? Y Y sí, a veces el problema del internet, ¿verdad? Que falla por momentos. Pero, a mí, bueno, hasta aquí nomás porque de repente me van a hacer otra consulta y me voy a adelantar. Bueno, por supuesto. Muchas gracias. Andira. Bueno, en mi caso es mi computadora, el cargador. Aparte de que la computadora tiene que estar conectada al cargador, el cargador con un mínimo movimiento se quitaba, entonces se apagaba la computadora. Entonces muchas veces durante la clase se me cerraba la sesión, entonces tenía que estar corriendo a tratar de poner bien el cargador para volver a meterme a la clase. Y también otra es que solo podía llevar una clase a las 7 de la mañana, entonces tenía que tratar de hacer el menos ruido posible para no despertar a las personas. Muchas gracias. Compañero Fernando, adelante. Miren, fíjense que esta etapa de la tecnología nos ha venido a enseñar a varios. También hay licenciados que no manejan la tecnología. Digamos, yo conozco maestros que solo le mandan la clave, pero no saben Bye. transformarla para que se transforme en un link. Dios, mi amor. Recuerde que esto es un aprendizaje de todos. Y muchas veces también es un gasto, una inversión. Como dicen los compañeros, muchas veces pegado a esta tecnología, muchas veces nos desgastamos hasta la vista. Y siento yo que no es lo mismo la calidez estar presencial con los maestros, con los compañeros, porque ahí es donde uno despeja las dudas y hace esas interrogantes para enfocarse en el fondo de la clase. Y muchas veces con esto es cierto, somos autodidactas, pero muchas veces necesitamos esa orientación que muchas veces la virtualidad no nos enseña, ¿verdad? Claro, muy cierto. Muchas gracias por la participación de todos. Con ello proseguiríamos a la segunda pregunta, la cual se determina de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron los medios de aprendizaje que más o que utilizaron para el uso de plataformas virtuales?
Con medios de aprendizaje nos referimos a aquel material que hayan utilizado para tener una mejor comprensión del uso de las plataformas virtuales, ¿sí? Adelante, adelante, Gerson. Pero ¿se refiere a material dado por los licenciados o material obtenido por nosotros mismos? Cualquiera, el que usted guste. Ok, bueno, en mis casos fueron dos. Mis licenciados, algunos me dieron lo que son materiales, es decir, plataformas, las cuales me ayudaran a procesar mejor lo que es el Zoom. Es decir, el Zoom en la aplicación funciona de una forma un poco más pesada, pero si usted lo utiliza en Chrome, se va a funcionar de una forma más liviana, entonces no va a necesitar que la computadora procese tanto. De ahí, por mi medio, para aprender a utilizar lo que fue el campus virtual, tuve que básicamente ir a preguntar a lo que es el CRA cuando aún estaba vigente, cuando se puede usar antes de pandemia, ¿verdad? Eh, Porque tuve clases las cuales ya se iban implementando en línea, entonces de ahí otro medio que utilicé más para estudiar, como estaba diciendo Fernando, que a veces con muy autodidacta y necesitamos ese contacto de otra persona para poder aprender más, fue básicamente lo que es el Internet, YouTube, investigar por mi parte y ir a preguntar a las personas que ellos sabían. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que desee participar? Andira, adelante. Bueno, igual que Gerson, también mucho buscar en internet, pero sí, también la mayoría de los profesores nos brindaban todo el material que necesitábamos para la clase. Y bueno, una clase sí, ella no nos brindaba información, entonces teníamos que buscar y también en Chrome hay algunas herramientas, extensiones creo que se llaman, que también son muy útiles para navegar en internet y poder encontrar la información más fácilmente. Esos fueron los que usé más que todo. Muchas gracias. ¿Quién gusta proseguir? Quizás el señor Fernando nos pudiese dar su opinión. ¿Me puede repetir la pregunta? Con mucho gusto. ¿Cuáles fueron aquellos medios que usted utilizó para tener un mejor aprendizaje, un mejor comprendimiento de las plataformas virtuales? Ya pueden ser, como lo mencionaban participantes anteriores, videos o búsquedas a través del Internet. Fíjese que en ese eh, nos basamos bastante a la búsqueda en línea y hacíamos reuniones con mis compañeros vía Zoom para hacernos preguntas y respuestas. Recuerde que es bueno tener la opinión de varias personas para ir buscando la idea concreta de lo que está refiriéndose en la clase. Y como le digo, googlear es bueno, pero muchas veces hay información que no es veraz. Y ahí es donde uno empieza a buscar y escudriñar con los demás compañeros hasta sacar la teoría para estar claro en lo que se está estudiando. Ok, muchas gracias. Doña Marta, adelante. Sí, sí, Faldo, es que no había levantado la mano porque tengo un compromiso acá con mis nietos y eso me atrasa muchas veces. Y me ayuda a cuidarlos, es una de las ventajas que he tenido en lo virtual por parte, ¿verdad? Bueno, en realidad, como en la plataforma nos dan los temas, ¿verdad? Y nos dan las indicaciones, nos dan el PDF, nos dan hasta videos, ¿verdad? Para podernos orientar. Yo sí usaba el Internet para apoyar, me apoyé en el Internet, me ha apoyado bastante en YouTube. Muchas veces nos dan ya la información, no el material, los maestros, pero siempre cuando uno tiene una duda, para saber un poquito más, me he apoyado en Internet y, y en YouTube. A veces comentar, llamar a un compañero para ver si coincidimos o me apoya o, no, o lo apoyo en otras ideas, cómo hacerlo, ¿verdad? Así, así me ha ayudado yo siempre.
Muchas gracias, muy interesantes sus participaciones. Daríamos paso a la tercera pregunta. Si tuvieran la opción de escoger una modalidad entre la presencial o la virtual, ¿cuál sería su elección y por qué? Adelante, compañero Fernando. Eh, yo buscaría la presencialidad. Recuerden que todos hacemos un ciclo en la vida, ¿verdad? Muchas veces esta pandemia nos limitó a tener esa parte de la calidez, de estar dentro de las aulas, pero si me preguntan a mí, presencial, porque ahí es donde uno despeja. Muchas veces, recuerden que en los exámenes puede Google, otras plataformas nos pueden orientar, pero no es lo mismo, porque recuerden que muchas veces los licenciados nos piden hacer un examen, digamos, a mí me pasó, un licenciado me pidió un examen de razonamiento, pero después me quiso decir que no era la idea que él daba. Entonces, ahí es donde la presencialidad nos favorece, porque también incluso yo he tenido compañeros que al tener este medio en línea, también se da para la picardía. Y la base es que nosotros tenemos que salir con un criterio amplio, no muchas veces mediocre, porque recuerden que nosotros somos desarrolladores y eso es lo que está pasando, que muchos compañeros hacen los exámenes y utilizan el Google para eh, hacer las preguntas y no dan el uso de razonamiento para dar que ellos ya se enfocaron en la idea que quería dar el licenciado. Muchas gracias, compañero Fernando. No sé si gustaría continuar la señora Marta. Bueno, sí, con gusto. Mire, para mí no deja de tener ventaja, ¿verdad? Virtual, por mi situación, por mi condición en estos momentos, ¿verdad? En otro momento yo pues hubiera deseado presencial. Me gusta mucho presencial porque es cierto, el calor humano, conocer a los compañeros directamente, estar con el maestro y convivir con la convivencia, ¿verdad? Conocerse. Pero hay una ventaja, digo, y en lo virtual yo puedo ver a mis nietos estar en las clases, me evita gastos a veces y de transporte, porque no tengo vehículo, ¿verdad? A veces si mis hijos no pueden irme a dejar, tengo que andar buscando cómo irme. El problema si son por la tarde, la universidad tan solitaria y salir de noche es algo, es una tensión, es bueno, nerviosismo para mí. ¿Verdad? Porque he salido a veces que nos ha tocado ir de vez en cuando, ¿verdad? Que muy bien, pero aquella universidad solitaria, esa soledad y no encontrar uno, pasar por aquellos pasajes oscuros, ¿verdad? No ha sido favorable para mi persona eso. Esa es una desventaja, ¿verdad? En parte de lo presencial. Lo del transporte también, ahora, en lo virtual, la ventaja que estamos en clase, el que usa la picardía, ya muchas veces estuvimos con un maestro que dijo, que una vez nos dijo que no nos fuéramos a googlear, para eso nos dan material, para estudiar. ¿Qué nos cuesta, verdad? Estar solo con nuestro material, pero no de googlear. El que ya lo hace, pues hay de quién, ¿verdad? Que use esa picardía. Se engaña a uno mismo, uno se engaña si anda solo googleando. Si tenemos un material ya de estudio que nos han entregado para prepararnos, ¿verdad? Para tener ese conocimiento, no importa si no contesta perfectamente, pero sí lo que usted más o menos ha entendido. Otra cuestión, pues, que con lo virtual también de vez en cuando se planean viajes. Eso sí, no deben de dejarlo los maestros, ¿verdad? De planificar un viaje. El sábado antepasado, nosotros en una clase tuvimos eh, es virtual la clase. Entonces, en una clase, un fin de semana, el sábado nos tocó ir allá a la montaña del Isou, a hacer un trabajo de campo, muy bonito, la combinación, ¿verdad? Eh, eh, que se tuvo. Entonces, creo que es como una combinación excelente. De vez en cuando, una virtual, se hace una clase virtual.
presencial y un trabajo, ¿verdad? Ir a campo. Así, claro que presencial, ir a el trabajo de campo que debe de ser siempre, eso tiene que ser presencial y muy necesario. Pero las clases virtual para mí son ventajas por el transporte, por los problemas en casa, por muchos detallitos, ¿verdad? Que ahorita pues se han dado de la pandemia, de varias cosas, por los momentos. Después, tal vez esto mejore, ¿verdad? Y se pueda lograr, porque hay mucho ladronismo también. Gracias, compañeros. Gracias a usted por su participación. No sé si le gustaría continuar a la compañera Andira. Sí, bueno, en mi caso yo sí preferiría lo presencial porque yo aquí en mi casa me distraigo mucho, la verdad. Entonces a veces no presto atención a las clases en Zoom, me pongo incluso a ver videos en vez de estar prestando atención a la clase. Y también otra cosa es que preferiría más ir al cubículo del profesor a que me despeje alguna cosa que escribirle por WhatsApp. Me da un poquito más de vergüenza eso. Y también en psicología se llevan muchas clases, lo que son prácticas, mini prácticas, son tal vez unas pocas horas. Me perdí mucho la experiencia de esas prácticas por lo virtual, que me hubiera gustado llevar. Claro. Muchas gracias por su participación. Adelante, adelante, compañero Gerson. Bueno, los compañeros han tocado temas que les son de bastante, ¿cómo se podría decir? Son de bastante importancia. Aunque la presencialidad sea buena, también hay una falta de adaptación hacia los horarios, como dijo la compañera Marta. Entonces, para mi persona sería una forma híbrida que esté apartado para una adaptación de horarios para esas personas a las cuales les está costando el tiempo, el dinero, el transporte como tal, y la presencialidad para las personas que lo prefieran, porque también hay clases en muchas carreras en que solo son teóricas. La práctica se está dejando de lado en esas clases. Normalmente esas clases, no, para no mentir, duermen a las personas. Solo uno va y se distrae y está viendo por la ventana y el licenciado del fondo no se escucha. Entonces, en línea, normalmente ya es decisión de nosotros tomar la decisión de estudiar o no estudiar. Si es pura teoría, solo depende de nosotros. Si es en presencialidad, a veces nuestro amigo viene y nos dice, hey, vamos aquí, vamos allá, y nos distraemos y se nos olvida. De mi parte, votaría por una forma de estudio híbrido, como dije anteriormente, porque se adaptaría a lo que dice el compañero Fernando y la compañera Andira, para esas personas las cuales en su casa se pueden distraer o piensan hacer una picardía, o en línea para personas, como dijo la compañera Marta, que tienen problemas para poder salir de su casa o cosas como el dinero. Muy interesante. Muchas gracias. Tenemos 8 minutos de esta sesión, entonces no sé si la finalizo y entramos nuevamente con el mismo link. Ok, muy para bien. que puedan proseguir a la siguiente pregunta. Bueno, voy a finalizar esta sesión y Ok. nos vemos. Entren por el mismo link que ya tenemos. Ok.